Cuenta una leyenda griega que el dios Dionisio, una noche estando borracho, decidió perseguir a una hermosa ninfa de nombre Ametis. Ametis, aterrada por el acoso del dios, buscó a la diosa Artemisa y le rogó que por favor le ayudase a salvarse de las perversas intenciones del dios. Dionisio quedó tan apenado y lleno de remordimiento por el sacrificio de la ninfa que vertió el contenido de su copa sobre el cristal de cuarzo transparente, en señal de respeto y a modo de ofrenda hacia la pobre ninfa. Y desde ese momento el cuarzo transparente se convirtió en lo que hoy conocemos como la hermosa amatista. Me encanta veros por aquí otra vez y como veis, bueno, pues vamos a hablar de la amatista. La composición química de la amatista es sílice y óxido de hierro y tienen una dureza de 7 en la escala de Mohs. Su color va desde el lavanda al púrpura más intenso y las más claritas se conocen con el nombre de rosas de Francia y las más oscuras, inclusive con destellos rojizos, son las más apreciadas en alta joyería y se conocen con el nombre de siberianas. Al ser un mineral de origen magmático, crece en filones en los que haya una alta presencia de óxido ferroso, y esto precisamente, esa gran cantidad de hierro, es el que le ofrece su característico color, tanto morado como lila como púrpura. Su poder es conocido desde la Edad Media, ya que se han encontrado tratados de esa época sobre alquimia y sobre astrología, donde se mencionaba su poder y cómo creían en sus poderes curativos y lo usaban específicamente para tratar la gota, los dolores de cabeza, inclusive los dolores del parto. Los egipcios, por otro lado, creían que si tallaban amatistas en sus anillos o hacían figuras con amatistas, estarían protegidos y les traería buena suerte. Los romanos creían que si llevaban un anillo o un broche con una amatista, esto los mantendría protegidos de los efectos del vino. Sin embargo, los griegos creían que la amatista representaba la sabiduría de los dioses. Sin embargo, en el cristianismo, los obispos y los cardenales usaban anillos de amatistas como símbolo de humildad, sabiduría y sinceridad. Para los budistas, a su vez, es un símbolo hacia el desapego hacia las pasiones carnales. Los sacerdotes y los druidas celtas utilizaban las amatistas en todos los rituales que tuvieran que ver con temas de fertilidad. Al tener un alto grado de dureza, permite su ebullición, con lo cual la podemos usar en inmersiones alcohólicas, en elixires, en maceraciones, en tés, en infusiones. La podemos encontrar en Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, México, Rusia, Sri Lanka, África, Siberia, aunque los yacimientos más importantes se encuentran en Brasil y en Uruguay. La amatista es una piedra extremadamente protectora y poderosa y tiene una alta vibración espiritual. Son también transmutadoras de energía, lo cual es especialmente beneficioso para protegerte de los ataques psíquicos, ya que transforman esa energía negativa en amor. Es uno de los minerales más apreciados por su capacidad de favorecer el equilibrio, ayudando a desbloquear la energía y aportando tranquilidad, renovación, protección y cualquier energía que esté estancada la desestanca. Es uno de los minerales más apreciados por su capacidad de favorecer el equilibrio, ayudando a desbloquear la energía estancada, aportando tranquilidad, renovación y protección. Luego, a nivel mental, aporta calma, con lo que ayuda a mantener la memoria y mejora la motivación. Al recordar las señales que nuestro cerebro recibe, esto nos permite recordar y comprender los sueños, facilitando así que luego podamos usar esta información en nuestros trabajos oníricos. Muy intuitiva, que está regida por la luna, que aunque es un elemento femenino, gracias a la intuición que nos aporta la amatista, nos ofrece un maravilloso equilibrio entre las energías masculinas y las energías femeninas,
con lo cual es especialmente beneficiosa para usarla tanto los hombres como las mujeres. También facilita el proceso en la toma de decisiones. Tiene poderes curativos, limpiadores, relaja y estimula la mente según sea tu necesidad, ya que, como he dicho, es una piedra muy intuitiva. Disipa también la furia, la ira, el miedo, la ansiedad, alivia la pena y la tristeza, ayudando a aceptar las pérdidas, tanto sea de seres queridos como de bienes materiales. Abre la intuición y refuerza los dones psíquicos, con lo cual es perfecta si estás trabajando con terapias de regresión o practicando estados de meditación y relajación. También se usa para recuperación en operaciones quirúrgicas, hospitalizaciones y enfermedades. Dormir con una amatista bajo la almohada facilita las experiencias extracorpóreas y genera sueños intuitivos. Y ahora que ya sabemos las propiedades que tiene nuestra amatista, vamos a aprender cómo usarlas. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es limpiar nuestra amatista. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Bueno, lo tenemos que hacer porque seguramente la has comprado en una tienda o la has pedido online o te la han regalado. Tú no sabes quién ha tocado tu amatista antes. Esta amatista puede venir cargada con otras energías que no tienen que ser siempre buenas. Entonces, lo más importante es liberarla de esas energías. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a sumergir nuestra piedra, como ya he dicho, tiene una dureza alta, con lo cual la podemos sumergir en agua. ¿Qué vamos a hacer? Meterla en un vaso de cristal con un poquito de agua que la cubra y vamos a echarle un poquito de sal marina. Un poquito, no 1 kilo, ni una cucharada, ni nada. Simplemente un poquito de sal marina por encima. Lo vamos a dejar unos minutos. No os vayáis a YouTube, no os vayáis a hablar por teléfono, no os vayáis a tomar café, sino simplemente estar observando vuestra piedra, visualizar, hacer contacto visual con vuestra piedra mientras vuestra piedra va liberando esa energía que tiene, ¿vale? Una vez que esto haya pasado, la sacas del agua y la dejas secar al aire libre. También la puedes cargar en la noche, ya que, como dije antes, es una piedra de luna, con lo cual se carga con la luz de la luna. No importa en qué fase esté, ella va a recibir siempre el poder de su regente, que es la luna. Si necesitas equilibrio emocional, vamos a necesitar 2 amatistas. Entonces, sujetaríamos la primera con la mano derecha sobre el chakra del corazón y la segunda la colocaríamos a la misma altura al nivel de la espalda. Durante 3 minutos estaríamos con los ojos cerrados visualizando cómo la piedra nos va aportando el equilibrio emocional que necesitamos. Transcurridos los 3 minutos, ¿qué hacemos? Cambiamos la posición. La mano izquierda pasa al centro, al chakra del corazón, y la mano derecha con la otra amatista pasa a la espalda y volvemos a hacer el mismo proceso. Cerramos los ojos, conectamos con nuestra piedra y le pedimos que nos aporte el equilibrio emocional que estamos necesitando. Así durante otros 3 minutos. Si lo que quieres es favorecer tu autoestima, necesitaremos 3 amatistas, ¿vale? Entonces, el paso es acostarnos boca arriba, hacer una especie de triángulo con nuestras manos y nuestro cuerpo. Entonces, cogeríamos la primera piedra y la colocaríamos sobre el chakra del corazón, ¿vale? Digamos que estamos acostados, quedaría la piedra aquí, ¿vale? Y luego, para hacer el triángulo, ¿qué haríamos? Colocaríamos una amatista sobre nuestra mano derecha, ¿vale? Estirada, y la siguiente amatista con la mano izquierda también estirada. De esta forma estamos haciendo un triángulo, ¿vale? Y esto nos va a ayudar a favorecer nuestra autoestima. Cerramos los ojos, nos concentramos en el poder regenerador de nuestra piedra y durante 10 minutos visualizamos cómo la autoestima vuelve a nosotros, cómo volvemos a tener esa fuerza interior que necesitamos y que tanto pedimos. Colocada sobre el chakra del corazón, ayudará a tomar decisiones difíciles a nivel sentimental, fortalecerá el carácter y la confianza en uno mismo, aportando amor propio. Situándola sobre el chakra del corazón, aportará una energía renovadora y protectora. Si tenemos ansiedad, deberemos de ponerla en el chakra del entrecejo, y esto nos equilibrará nuestro estado emocional y reforzará nuestra intuición. Sostenida sobre 2 manos, aporta calma y tranquilidad.
o simplemente si la sostienes sobre cualquier chakra, ¿vale? Esta lo desbloqueará. Si lo que quieres es usarla con alguien que está enfermo, simplemente tienes que dirigir sus puntas hacia la persona que se encuentra enferma, para que así la amatista pueda absorber las energías negativas y ayudar en la curación. Bueno, eso sería un poco todo sobre dónde y cómo colocarla. Ahora os voy a contar un poquito algún ritual mágico que podemos hacer con ellas, ¿vale? Entonces, para calmar los miedos, levantar la autoestima, colocas una amatista en un recipiente de cristal que contenga agua cristalina, ¿vale? Lo colocas en la ventana, en la terraza, en tu patio, donde puedas, que le dé la luz de la luna. Tiene que ser una luna creciente y la dejaremos ahí por 3 días, ¿vale? Pasados los 3 días, la sacamos y la vamos a guardar en un saquito de tela, que puede ser de color lila, de color lavanda o inclusive de color púrpura. Lo más importante, que nadie toque tu saquito, que nadie vea que tú llevas un saquito. Esto lo vamos a usar como amuleto, ¿vale? Porque este amuleto lo que nos va a hacer es protegernos, nos va a calmar, nos va a quitar el miedo, nos va a levantar la autoestima, ¿vale? Entonces es importante que lo llevemos con nosotros, como un amuleto. Lo puedes llevar en tu bolso, lo puedes llevar si es una amatista pequeña que has puesto, inclusive en un saquito pequeño dentro de tu billetera, en el bolsillo de tu chaqueta, en el bolsillo de tu pantalón. Eso ya es completamente tu elección, pero va a ser tu amuleto de protección, de autoestima y de quitarte los miedos y calmarte, ¿vale? Para agudizar el sexto sentido y la conciencia física, llena tu bañera de agua. Coloca una amatista dentro del agua en el que te vas a bañar. Si quieres todavía potenciar más ese efecto, coge una vela pequeñita, no hace falta que sea una vela grande, de color lila, y le pones alrededor 3 amatistas pequeñitas, ¿vale? Enciendes tu vela y te metes en el agua. Esto te va a ayudar a tomar conciencia física, agudizar tu sexto sentido y, algo muy importante, va a liberar cualquier bloqueo que puedas tener, tanto sea a nivel energético como físico, como espiritual. Es muy, muy poderoso. Ahora, para agudizar tu sentido de la intuición o tus sentidos adivinatorios, cuando vayas a leer el tarot o cuando vayas a leer los oráculos, simplemente coloca una amatista al lado de donde vas a hacer la lectura. Bueno, como podéis ver, la amatista es un mineral bastante completo en lo que a uso se refiere. Como decimos en España, sirve para un roto y para un descosido. A modo de dato curioso, os cuento que las amatistas procedentes de Brasil y de Uruguay pueden llegar a tener más de 100 millones de años. Otra curiosidad es que si hacemos chocar 2 amatistas en un lugar oscuro, saltarán chispas. Esto es algo que es muy común en los cuarzos. Y bueno, pues como dato curioso os cuento que hay un sitio en Brasil, específicamente en un pueblo llamado Amatista do Sul, que tiene una iglesia dedicada al Arcángel San Gabriel, en la cual casi todas sus paredes están llenas de amatistas que han sido donadas por la gente del pueblo. El altar mayor con la figura del santo está prácticamente forrado con piedras de amatista y en total hay aproximadamente 40 toneladas de piedras, con lo cual, bueno, como dato es curioso, ¿no? Y bueno, esto sería todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, suscribiros al canal, darle me gusta, compartirlo con vuestros amigos y conocidos y amistades y con toda la persona que creáis que le puede interesar este contenido. Darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que os suba contenido nuevo. Y mientras tanto, hasta un próximo vídeo. Os mando mucha salud para todos y como siempre me despido mandándoos abrazos de luz. ¡Chao!